todo lo que él nos ha dejado sobre la psicología del despertar de la conciencia. Como todos sabemos, el maestro Samael expone que es necesario que el ser humano experimente una transformación en todos los campos del saber y del conocimiento, así como en la manera de cómo se tienen las vivencias, las experiencias a lo largo y ancho de nuestra existencia, de nuestra vida. Que no solamente abarca la mente, sino también las transformaciones necesarias que hay que hacer en la vida espiritual y en la disciplina de nuestro cuerpo. Se trata de un proceso que trata de ir en contra de lo que la ignorancia y la esclavitud de ciertos moldes y paradigmas han manejado nuestra vida y nos mantienen atados al ciclo de diversas formas de sufrimiento y de repeticiones de errores en todas nuestras vidas. Cada uno de nosotros se ha hecho un propósito. ¿Cuál es? El de encontrar un camino a la felicidad, a la autorrealización, a la búsqueda de cumplimiento de ideales. Y bueno, la gnosis, a través de las diferentes técnicas, ofrece un panorama, que sea más accesible. El día de ayer tuvimos una interesante conversación con otro curso que tenemos en línea. Y me decía una de las participantes, por ejemplo, hablando de lo que estamos haciendo el preámbulo, que de qué manera nosotros podíamos marcar ciertos límites para hacer respetar nuestra persona como profesional, como ser humano, como mujer, etcétera. Pero aplicando desde luego el gnosticismo, porque muchas veces cuando el maestro nos hace un llamado a no darle pie al orgullo, a la vanidad, a la soberbia, uno puede caer en la tentación de dejarse irrespetar por no saber marcar esos límites. La verdad es que el maestro nos ha dicho que nos alejemos de las controversias y de los debates inútiles, de las discusiones estériles, pero no nos dijo jamás que guardáramos silencio ante todo. Nos dijo sí que teníamos que aprender a manejar las dimensiones de nuestras palabras, los alcances de nuestras acciones, pero nunca nos dijo que nos dejáramos de todo el mundo. Nos dijo que sí supiéramos usar el silencio y la palabra. Y entonces, basándome en eso, le decía yo a la persona que me hacía la pregunta es, mire, debe de ser muy sabio, muy sabia su palabra para romper un silencio. Y debe de ser más sabio el silencio para no ser roto por una palabra que esté fuera de lugar. Si en el campo profesional es posible que alguien reciba un llamado para que respete nuestra opinión, sin discutir, sin ofender y sin pelear, hágalo. Pero si esto equivale a que usted va a tener que tomar una postura violenta, mejor no lo haga. Porque cada vez que usted asume el mismo papel del agresor, del violento, usted pierde. Porque si usted se va a rebajar al nivel de una persona que le está causando una agresión, entonces es mejor el silencio. Pero si usted puede hablar un poco con cordura, con equilibrio y sin utilizar las mismas estrategias de quien se declara enemigo nuestro, usted puede hacer un llamado para que las personas no le falte el respeto. Y traigo esta colación porque muchos de nosotros nos vemos enfrentados en más de alguna ocasión
en frente de círculos de amigos, compañeros, conocidos, a no responder a la agresión que muchas veces hay personas hacen en contra nuestra, por el motivo que sea. Y le voy a poner otro ejemplo. Con el ejemplo, y este es una vivencia del maestro Samael que a mí me hizo mucha risa. Dicen que estaba un misionero queriendo adular al maestro Samael. Y entonces le dijo que las personas que tenían la frente muy amplia, generalmente esa frente amplia es de personas sumamente inteligentes, muy observadoras, muy despiertas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces la persona lo que quería realmente era adular al maestro, diciéndole que porque tenía la frente amplia era una persona muy inteligente. Entonces el maestro Samael le contesta: hombre, pues los burros también tienen la frente amplia y no son tan inteligentes que digamos. Y eso causó risas, pero era porque el maestro trataba hasta donde le era posible no ser objeto de adulaciones, porque él era enemigo de eso. Él mismo decía que la alabanza era cara de la misma moneda que la ofensa. O sea, la ofensa de un agresor y la alabanza de alguien que nos quiere adular son dos caras de la misma moneda y no tiene ningún valor. Y les pongo el ejemplo de cómo él brillantemente y usando el buen humor da una respuesta y a la vez una enseñanza. Cuando es posible responder así, pues uno recibe la enseñanza y no se siente que sea algo pesado, ¿verdad? Entonces, a veces en los ambientes de trabajo hay alguien que ya está queriéndonos agredir, que ya nos está queriendo ofender, pero hay que saber poner límites. Si a usted le corresponde hacer el llamado, hágalo, si se puede. Pero si la persona está demasiado enojada, diciendo hasta frases hirientes y ya casi que se pone los guantes de boxeo, lo mejor es el silencio, porque había otra persona dentro de los instructores gnósticos que decía también que el que no razona da patada, ¿verdad? Y eso es cierto. Entonces, por eso es que el maestro decía, mejor a veces evitar no es cobardía. O sea, la prudencia no es cobardía. Ser prudente y retirarse uno calladamente a veces es más sabio. Pues de eso se trata este curso, de que entre todos encontremos las mejores formas para nuestra relación con los demás. Nos dice el maestro en la Gran Rebelión y en la Educación Fundamental que hay una lucha interna que debemos librar cada individuo para liberarnos de las ataduras que nos divide para podernos alcanzar, para poder alcanzar la liberación total y el despertar. En esta lucha hay que apelar al autoconocimiento, a la autoobservación y a la eliminación de los defectos psicológicos que nos mantienen en la ignorancia. La educación fundamental, por otro lado, dice el maestro, es la base de la psicología del despertar. Fíjense que en la Gran Rebelión y en Psicología Revolucionaria hay técnicas para ello, pero en educación fundamental nos dice cómo aprenderlo. Por eso es que nosotros recomendaríamos, no se puede estudiar Gran Rebelión y Psicología Revolucionaria, sino también se acompaña de didáctica del autoconocimiento y de educación fundamental, porque en educación fundamental el maestro nos da claves para poder aprender e incluso hasta poder leer sus obras. Por eso es que él recomienda las 3 obras. En el autoconocimiento nos atrevemos a aprender a mirar hacia adentro y observar con honestidad y sin autoengaño nuestra propia naturaleza. Debemos de saber que nosotros no somos perfectos,
y tampoco tenemos la obligación de serlo. ¿Por qué les digo esto? Porque muchos no somos perfectos, pero andamos aparentando que lo somos. Y tan malo es aparentarlo sin serlo que el autoengaño. Entonces, nosotros debemos de reconocer lo que somos. No nos sintamos orgullosos tampoco de ser lo que somos, pero sí pongámonos en el banquillo de los acusados. Esto es lo que yo soy. Y a partir de esto voy a empezar a aprender a verme hacia adentro. Luego tenemos que la autoobservación es la práctica constante de la atención a nuestros pensamientos, emociones y acciones. El autoconocimiento nos dice que hay que mirar hacia adentro. Y la autoobservación nos dice con qué hay que aprender a mirarnos. Es decir, el recurso para poder saber quiénes somos es a través de prestarle atención constante a nuestros pensamientos, emociones y acciones. ¿No se han fijado que muchas veces uno pretende ser una cosa, termina pensando otra y termina realizando otra? O sea, el pensamiento con la actitud y la acción no son coherentes. Y eso le pasa a mucha gente que dice, fíjense que yo fui a una fiesta y yo no tenía la intención de emborracharme. Sin embargo, cuando al calor del baile y del ambiente, cuando terminé de salir de la fiesta, yo ya iba más para allá que para acá de la borrachera. Su pretensión no era jamás emborracharse, ni lo llevaba planeado. Y es una persona que posiblemente muy sincera. Pero cuando ya estaba en el ambiente, dejó de pensar ella como individuo y entonces comenzó a pensar como el ambiente que tenía a su alrededor. Entonces, esta autoobservación nos permite, si nos mantenemos en autoobservación, nos permiten tomar un mejor control de nuestra mente y nuestros actos. Ahí perfectamente, si usted toma control, dice, no, yo no he venido a tomar, he venido a estar alegre. Además, no puedo tomar porque tengo esta y esta medicina que tomar. O tengo que cuidar de mi salud porque estoy así, así, así. Padezco de la presión, padezco de alguna cuestión. En cierta ocasión había una persona y todo el mundo venía, mira, que aquí está tu traguito, que aquí está tu champán. Ah, no, muchas gracias, le dijo. Muy amable, pero fíjense que estoy tomando medicina. Y le dicen todos, ¿y para qué tomaste medicina si venías a una fiesta? No, es que fíjate que desde hace tiempo estoy en tratamiento porque se me ha subido un poquito la presión y estoy un poquito malita del corazón y tengo que tomarme esto y es más, me voy a ir temprano, me estoy cuidando. Y cuando una persona está en esa posición, está luchando por tener control. Porque uno como individuo es una cosa, pero como individuo social es otra. Los amigos influyen, la presión social ahí está. En las encuestas que hacemos a veces con los estudiantes de medicina, sale, por ejemplo, que algunos nunca se han atrevido a probar la marihuana o a cualquier droga o bebidas alcohólicas, pero en el ambiente con los amigos y bajo la presión de esos amigos, entre comillas, terminan aceptando una fumada de marihuana o una probada de licor por no quedar mal con los compañeros o por evitar las burlas. Y eso es bien frecuente, ¿verdad? Para que ustedes se hagan una idea de qué sutil es a veces que alguien que no tiene intenciones caiga en ese error. Y luego nos vamos a la eliminación de los defectos. Para eliminar los defectos como el egoísmo, la ira, la envidia,
La lujuria. Fíjense que no es una cosa fácil como decir abracadabra y ya no hay nada. Es un proceso que requiere esfuerzo, continuidad, perseverancia y sobre todo mucha convicción. Estar convencido de los daños que esto nos ocasiona. Además, fuerza de voluntad, porque miren, vieran qué triste es ver a un núcleo familiar, a un grupo familiar, queriendo que uno obligue a un alcohólico a desintoxicarse, y sobre todo si ya es mayor de edad. Muchas veces le dicen cosas a uno como lo siguiente: mire, póngale una inyección, doctora, y métamelo a la clínica para que lo desintoxique. No podemos hacer eso porque una persona mayor de edad tiene la capacidad de decir sí acepto o no acepto. El primer convencido para recibir terapia, desintoxicación, tratamiento psiquiátrico, el primer convencido es el que está enfermo, el que tiene el problema. Por mucho que la familia quiera, esto no es solo de tomar una pastilla, porque detrás de la dependencia del licor, de las drogas, de incluso dependencias tan traumáticas como son los juegos, el sexo, las apuestas, ¿verdad? Los juegos de azar, esa terapia no es solo con la persona enferma, es con todo su grupo familiar. Porque si en el grupo familiar está el problema, no hacemos nada curando solo al que le hizo crisis el problema, sino que hay que hacerle terapia a todo el mundo. Y fíjense que a veces uno se lleva la sorpresa que el que cree que está más sano de todo el grupo familiar es el que está más enfermo, porque a lo mejor a él nadie le nota las adicciones que tiene. Pero hay una persona que sí es más vulnerable, que sí es más frágil, y a ese sí se le va a notar. Y eso pasa no solo en los problemas de adicciones, sino que también en los traumas de tipo psicológico, ¿verdad? Por eso es que a mí me gustan mucho estos temas, porque por lo menos en la carrera de medicina, por lo menos a mí me sirvió de muchísimo, sobre todo en el campo de la psiquiatría y la psicología, y entiende uno mejor, ¿verdad?, por lo que pasan las personas que tienen estos problemas. Según el maestro Samael, despertar la conciencia es un proceso gradual de transformación que nos permite superar percepciones limitadas del mundo. Miren, superar, es decir, no vamos a ir para atrás, sino que tenemos que ir hacia adelante. Entonces esto tiene que ser como científico, informado. El maestro Samael nunca nos dijo que inventáramos ninguna ciencia, ni que saboteáramos el concepto científico. No, él dijo al revés, que el estudiante de la gnosis tenía que ser ¿qué? Estudioso y confrontar constantemente las teorías. ¿Para qué? Para ir de un estado de ignorancia a una expansión de conocimiento de mundo, para ir cada vez a estados superiores de conciencia, porque ir a un estado superior de conciencia no está basado en ignorancia, es al revés. Hay muchos gurús en la India que son profesores de astrofísica, que son profesores de física, de matemáticas, de música. Son personas muy cultas, muy instruidas. Algunas de ellas hablan hasta 7 idiomas. ¿Por qué? Porque son personas que han fortalecido, es cierto, su intelecto, pero también han sabido expandir que su vida espiritual. Porque entre más estudiosa es una persona, el mundo se le hace cada vez más grande, no más pequeño, más grande. De ahí es que nace la frase de Sócrates: solo sé que no sé nada, porque Sócrates, entre más estudiaba, descubría que era apenas la puntita del iceberg de grandes conocimientos que tenían una gran dimensión y profundidad,
que no lo iba a alcanzar a poder estudiar en una sola existencia. Entonces dice, se trata de un viaje de autodescubrimiento que nos lleva a comprender la verdadera naturaleza de la realidad. Recuerdo que en cierta ocasión una persona estaba sufriendo mucho porque había fallecido alguien que para esta persona era muy especial. Y entonces cuenta que cuando estaba, digamos, en el proceso de duelo, cuando todavía estaba muy triste por la muerte de este ser querido, dice que soñaba que la persona se despedía y se iba a, como quien dice, a reposar a su lecho de enfermo y se dormía. Y cuando se quedaba dormido y él lo volvía a ver que estaba acostado durmiendo, veía que ya se había ido, que había fallecido. Pero en lugar de la silueta del difunto, contemplaba con asombro que la persona se había vuelto transparente y que al hacerse transparente a través de él se veían muchas estrellas. Y entonces él se despertaba muy confortado, sabiendo que su persona amada y querida en algún lugar del universo era una de esos puntitos brillantes de estrella. Y eso la confortó profundamente. Para que vean que la vida espiritual es asombrosa, es formidable. Bueno, número 1, la trascendencia de la mente. El despertar implica ir más allá de la mente racional, comprendiendo que es solo un instrumento. La mente solo es un instrumento, no lo es todo, que nos puede limitar y no refleja tampoco la verdadera naturaleza de la realidad. La mente muchas veces solo nos quiere reflejar lo que queremos ver o lo que somos capaces de ver. Entonces, ojo con eso, porque detrás de la mente muchas veces puede haber mucho engaño. Puede estar algún yo psicológico pretendiendo ser espiritual cuando lo que es nada más es lo que queremos ver. Y me viene a la memoria la película, eh, quiero que me perdonen por el ejemplo, pero ese es lo que se me ocurre ahorita. Mi simpatía. No sé si ustedes se acuerdan de esa película de sale Sandra Bullock, que es Mi simpatía, y que al final ella queda en segundo lugar, y el detective que era coprotagonista con ella, pues aparentemente tienen un romance y bueno, pero en la segunda parte de Mi simpatía resulta que el romance no funcionó y ella quedó muy triste. Pero la nueva acompañante de Mi simpatía en esa segunda parte le dice, probablemente él solo estaba cumpliendo su trabajo. O sea, en pocas palabras le dice a ella que no esté resentida con el detective porque él solo estaba cumpliendo su trabajo. No pretendía jamás conquistarla como un romance. Y eso es lo que nos pasa con la mente. La mente sabe las necesidades que tenemos y sentimos. Y si no nos andamos con cuidado, para ahí algún pensamiento nos va a engañar y nos va a enseñar un oasis donde sigue siendo un desierto. El ejemplo es malo, yo lo sé, pero es lo que se me ocurre que pudiera servir para que me entendieran. Las personas no son infalibles. A veces nosotros de las personas queremos ver solo lo bueno. Y cuando algo hacen, es que las personas no son perfectas, nadie lo es. Entonces no nos ilusionemos con la cara bonita que alguien tiene porque no conocemos la fea. ¿Me entienden? O sea, la mente es así, como una dama que puede tener dos caras. Una que es la que nos da gusto, la que nos sonríe, la que nos enamora, la que nos encanta y nos ilusiona.
Pero media vez pasa ese encanto y nos decepciona y le vemos la verdadera cara, que es algo un yo psicológico queriéndonos engañar, ya no nos gustó. Y eso pues es lo que quiero decir. Unión con el ser. El despertar nos lleva a una unión con nuestro ser. Una conciencia que reside dentro de nosotros y que nos conecta con la fuente divina. Esto va a pasar si lo hacemos de manera continua, sin el mundo de las apariencias. También nos vamos a liberar del ciclo del sufrimiento y no me voy a poner a profundizar en esto porque de esto vamos a hablar más adelante. Entonces, autoconocimiento y autoobservación son los pilares fundamentales para el despertar. A medida nosotros vamos ejercitando estas dos armas, vamos a tener una mejor introspección, es decir, un mejor estudio de lo que tenemos adentro cada uno de nosotros. Y quiero decirles algo, cuando nosotros sabemos hacer eso, nos vamos a ver lo bueno, lo malo, lo más o menos y lo feo que tenemos cada quien. Desafortunadamente muchos de nosotros nos autoengañamos, nos autofascinamos con las cosas buenas y no pretendemos querer ver las malas, porque quizás nos duele demasiado enfrentarnos con la sensación de fracaso que tenemos cuando descubrimos que algo no hemos hecho bien y que es nuestra absoluta responsabilidad el aceptar los frutos de ese conocimiento, de esas partes negativas nuestras. Entonces es necesario ver eso porque si lo hacemos honestamente, vamos a poder observar mejor nuestros patrones mentales y emocionales. ¿Cómo somos nosotros? ¿Confiamos demasiado o desconfiamos? ¿Somos celosos o somos personas flexibles? ¿Cómo somos? Tenemos demasiada autoestima, demasiada dignidad, demasiada arrogancia, o a veces decimos nosotros que somos humildes, pero muy en el fondo lo que estamos pretendiendo es como que al acecho tratar de aprovechar, dar una imagen de indefensión cuando somos todo lo contrario, ¿verdad? Cuando somos todo lo contrario. Recuerdo que una persona decía, mire, las personas que uno llama tóxicas a veces no lo son tanto. Yo me daba risa y le preguntaba por qué. Es que mire, me dice, una persona que es así, tóxica, que uno dice, pues chica, qué persona más difícil, ¿verdad? Realmente no lo es. Una persona así es genuina. Y lo que nos está diciendo no es condonada. A mí no me importa ser como soy. Usted sepa que no soy fácil. Pero en el fondo esta persona nos está diciendo que se está defendiendo porque ya hubo otra que la decepcionó. Y a lo mejor tan mala persona no sea, ¿verdad? Lo que está haciendo es defendiéndose a tiempo. En cambio, me dice, hay personas que parecen mansas ovejas desvalidas. Hasta usted las puede ver algo triste o como que le falta 10 para el peso, como decimos aquí en El Salvador, es decir, mosquita muerta, ¿verdad? Pero de mosquita muerta no tiene nada, porque muestre usted un poquito de debilidad y usted mordió el anzuelo. ¿Por qué? Porque usted, como tiene buen corazón, va a caer en su garra fácilmente. Las personas moscas muertas hacen eso, que las que no aparentan que son débiles o las que aparentan que son débiles, que son frágiles, que son ignorantes, sencillas, que de tan humildes que son que hasta parece que son tontas, ¿verdad? Hay personas que sienten mucha afinidad por gente así y a veces esa es la peor.
porque resulta que son las más manipuladoras, las que son capaces de llorar para que usted se convenza lo necesitada que está. Y cuando usted acuerda, usted está haciendo todo lo que esta persona quería que usted hiciera, porque para calculadoras son número uno. Entonces me decía esta persona, yo prefiero mejor una persona que me dicen que es tóxica, que es yuca, como decimos aquí en El Salvador, porque sé quién es, se está mostrando lo que es, a que me diga, ay no, fulanito de tal, qué buena gente es, Dios guarde, no quiebra un plato, reza mucho, cree en Dios, lo menciona cada rato. Vieran qué tremendo. Salen unas personas con unas cosas increíbles. Usted no se lo puede ni imaginar. Entonces, puede que a usted hasta le dé un poquito de risa mis afirmaciones, pero así es, ¿verdad? En los grupos nosotros hemos tenido la oportunidad de encontrarnos con todo tipo de personas, pero la experiencia nos ha dicho muchas veces que a la gnosis no llegan los santos, ¿verdad? Eso no es cierto. Hay gente que cree que todas las escuelas gnósticas o academias gnósticas son academias de perfectos, academias de maestros, academias de santos, que ahí no cabe nadie más porque toda la perfección y sabiduría está ahí. Vieran cuántas escuelas gnósticas hay así, que creen que porque hablan como el maestro Sutano o Mengano, tienen la verdadera sabiduría, y eso no es cierto, ¿verdad? La enseñanza no es repetición de muletillas, no. Ya lo dije al principio, es trascendencia de métodos de aprendizaje y conocimiento, de ruptura de paradigmas, esquemas, de situaciones pues que lo que hacen es encadenar a las personas, ¿verdad? Bueno, el papel de las emociones y los deseos en el proceso del despertar. La mayoría de nosotros estamos anhelando tener alguna experiencia de tipo integral. Nosotros lo que tenemos que hacer es reconocer la necesidad de comprender la naturaleza nuestra, ¿verdad? Y a manejarla de manera consciente. Si nosotros somos pasto de las emociones y pasiones y deseos, eso es lo que pasa cuando nosotros nos identificamos. Dice el maestro que a veces, si usted se pone a ver una novela y se identifica con la escena, usted termina llorando a la par del protagonista de la novela, por ejemplo, cualquier novela, no pongamos ningún ejemplo mejor, cualquier novela, o una serie en donde pues resulta que el protagonista se muere, o resulta que un romance pues no salió bien. Dice que con tanta romanticería y tanta apariencia, las personas terminan identificándose con la película que están viendo. Entonces, hay que observar el origen, la intensidad y el impacto en nuestra vida de esas impresiones con las cuales nos identificamos. Por eso es que nosotros debemos de aprender a seleccionar nuestros afectos, nuestros sentimientos. Y en vez de ver novelas, en vez de ver series, en vez de ver programas que lo que van a hacer es esclavizarnos porque en alguna medida encontramos afinidad con esos deseos y con esas pasiones, mejor veamos temas culturales, científicos, arte, un poquito de ciencia, ¿verdad? Cambiemos de, si es necesario, mejor ni veamos películas, mejor los documentales, ¿verdad? Cuando yo he visto cosas, digamos, históricas, algunas cosas son bien absurdas, son bien ridículas, ¿verdad? Si ahora hasta las noticias son tontas, porque imagínense que en la portada de la prensa gráfica, por ejemplo, salía que en no sé dónde, de allá de Estados Unidos, se escaparon 43 monos de un consultorio científico de un médico
y que le recomendaban a toda la gente que cerraran las puertas y ventanas. Y dije yo, qué noticia más tonta, por una razón importante. Se van a escapar 43 monos de un laboratorio científico y lo único que se les ocurre es decir que se han pedido cierres de puertas y ventanas. Y la gente que anda en la calle, ¿cuáles son las medidas que van a tomar las autoridades de salud? ¿Qué controles van a haber? O sea, estamos a punto de ver otra pandemia, porque esto parece argumento de una película de Bruce Willis que se llamaba 12 monos, ¿verdad? Que se escapan los monos y empiezan a transmitir no sé qué epidemia, casi sacado de una película de terror. Y esa era noticia de la portada en la prensa gráfica ahora en la mañana. La otra noticia ridícula, ¿verdad? Aparece un reportero diciendo que en las últimas investigaciones que ha hecho se da cuenta que la gente cada vez es más estúpida. Miren, yo no sé quién fue el más estúpido, si el que publicó esa noticia o el señor este que está haciendo el estudio. Eso es no tener nada que hacer. O sea, andan buscando sus 10 minutos de fama. Y yo digo, ¿cómo hay películas, o mejor dicho, cómo hay periódicos que se precian de serios y publican tonterías como esa? Y peor en una portada, ¿verdad? En cambio, en un X país, no voy a mencionar cuál, le están declarando la guerra a los reyes de España porque se robaron todo el patrimonio, no sé qué, de toda América. Mm, ¿Cuándo fue eso ustedes? En el año 1500 en la feria. Y el actual rey de España, ¿qué tiene que ver con eso? Yo creo que ni es el abuelo de él el que hizo eso. ¿Y qué tiene que ver eso con los no sé cuántos muertos que están apareciendo en las calles de ese país? O sea, ridículo, absurdo, ¿verdad? Segunda, observación. Debemos observar nuestras emociones y deseos sin identificarnos con ellos. No somos nuestras emociones ni nuestros deseos, sino que somos la conciencia que los observa. Y esto me recuerda que estaba un científico haciendo el comentario de que al principio pensaban que el universo se estaba expandiendo, pero que iba a llegar un momento en que se iba a contraer. Pero resulta que los últimos descubrimientos dicen que no, que a medida han ido estudiando con las ondas espaciales el universo, cada vez está adquiriendo unas dimensiones que no sospechaban y se ha ido expandiendo cada vez más. Y entonces un estudiante de astrofísica le dice a uno de los dos que estaban en el diálogo, y le dice, mire, y si ni una teoría ni la otra se pueden demostrar con los recursos que tenemos, ¿qué objeto tiene este conversatorio? O sea, como diciéndole a los dos, bueno, si ninguno de los dos está de acuerdo, ¿para qué estamos discutiendo esto? Y entonces uno de los entrevistados le dice, el solo hecho de que tú seas ahorita parte de este momento de la historia te debería de hacer reflexionar cuántos años luz hace que tú y yo ya tuvimos esta conversación y que este puede no ser este momento, sino que esto ya es un evento pasado que va en rezago con el tiempo. Y se queda el estudiante de una pieza, porque en ese momento el científico, como quien dice, le dijo, no te quejes, este es un momento pasado, presente, futuro, lo que sea, porque el tiempo no importa, estamos ante algo más grande, la eternidad, la infinitud, algo que ni podemos medir. Y le dice, el solo hecho de que tú eres en este momento protagonista de este diálogo, ya lo hace especial. Porque nosotros, queridos hermanos, no somos solamente mentes ni intelecto, sino que somos almas. Y todo eso no desaparece de la conciencia, eso se lleva. Y el científico se lo hace ver, independiente de lo que creas, no importa. Pero cuando tú vuelvas a estar en el futuro, en tu futuro, porque no sabemos qué futuro será, si es pasado, presente, futuro, porque con el tiempo ya no se puede decir nada. Dialogando con alguno de tus nietos y te haga la misma pregunta, entonces me vas a entender
Y eso es ciertísimo. Eso es cierto. Y cuando pases al punto del no retorno, donde no quisiéramos llegar, donde tu memoria se desaparezca, eso es lo único que posiblemente te va a acompañar en tu viaje. Porque todos nosotros tenemos un viaje que se llama existencia. Y eso en alguna parte de nosotros como memoria debe de quedar. Eso no desaparece. Transformación a través de la comprensión y la observación consciente. Lo que llamamos en meditación observación serena, podemos transformar nuestras emociones y deseos negativos, convirtiéndolos en fuerzas que nos impulsan hacia el despertar. Los hindúes decían que la eternidad era una respiración de Brahma. Imagínense qué manera más extraordinaria de tratar de explicar algo tan intangible que no se puede medir. Una respiración, una inhalación de Brahma. Los mayas, cuando fueron interrogados por los sacerdotes españoles, ¿a qué le llamaban Dios? Inhalaron con la letra H. Porque para los mayas, Dios es el gran aliento de vida. Miren cómo se transforma una comprensión y una observación consciente de algo que es incomprensible, que no se puede definir con palabras. Una forma bien trascendental de explicar algo científico, en donde los físicos no tienen ni manera de medirlo con ninguna fórmula matemática. Son fuerzas que nos impulsan hacia el despertar, que es lo que muchas veces vieron los físicos en las teorías de la gravedad, en la de la atracción de las masas, en cómo el universo gravita y se sostiene, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso es que es importante tener trabajo sobre mí mismo, autodisciplina. No hay que negarse nada, porque cuando uno se pone limitaciones al aprendizaje y al conocimiento, uno detiene el proceso revolucionario de cambio. Por eso es que hay que autoperfeccionarse, porque cuando uno busca la perfección y la excelencia constantemente, esa autodisciplina nos conduce al hecho de ser mejores como personas, como profesionales, como seres humanos, como seres espirituales, como líderes, como lo que usted quiera. El esfuerzo constante no es un camino fácil. Requiere una actitud y una perseverancia y determinación para superar los obstáculos que se presentan. Le preguntaron a Mohamed Ali algo bien interesante, el campeón mundial de boxeo. ¿Cuántas abdominales tienes que hacer para que consideres que has hecho suficiente? ¿Y saben qué contestó Mohamed Ali? Bueno, no las he contado, pero comienzo a contar cuando comienza a doler. Miren qué interesante. Cuando comienza a doler, comienzo a contar. Antes no. Muchos de nosotros no nos disciplinamos porque no nos gusta sufrir. Pero si los luchadores como Mohamed Ali buscaban ser los mejores del mundo, no se daban ninguna ventaja. Entonces dice él sabiamente, cuando comienza a doler es que comienza a contar. Cuando los defectos duele más quitárselos de encima, es cuando debemos de enfilar todas las baterías de la lucha para ser mejores. Por eso es que vamos a lograr una gran transformación que nos va a permitir liberarnos de los patrones negativos. Cuando una serpiente pierde su caparazón, que se cambia cada cierto tiempo, es un proceso doloroso, pero es un proceso necesario,
Yo no sé si ustedes se han visto despellejar a una serpiente. Todos los animales, insectos, digamos, reptiles, pasan por fases así, ¿verdad? En que superan su propia biología, cambian de vestimenta para crecer, para expandirse más. Ese proceso no es fácil, es un proceso que transforma. Entonces, para liberarnos de los defectos psicológicos y lograr el despertar, todas ellas tienen en común que son emociones negativas. La ira, por ejemplo, nubla nuestra mente y nos ciega a la realidad. Por eso es que la psicología nos enseña a cultivar la paciencia y el perdón para transformarla. El egoísmo es un defecto que nos lleva a centrarnos en nuestras necesidades y deseos, pero no consideramos las necesidades de los demás. Entonces la psicología nos enseña a cultivar el amor al prójimo. El miedo es una emoción que nos paraliza y nos impulsa a vivir plenamente. Nos impide, perdón, vivir plenamente. Pero la psicología nos enseña a afrontar nuestros miedos con valentía y sabiduría. Cuando usted es capaz de superar sus propios miedos, es capaz de reconocer sus puntos flacos, sus debilidades, usted está en mejor postura para poder mejorar como persona. El miedo no ayuda. El miedo no ayuda en nada, ni la culpa, ¿verdad? La avaricia es un deseo insaciable de acumular bienes materiales y poder. La psicología nos enseña a practicar la generosidad y el desapego. Fíjense que el maestro Samael era bien desapegado. Cuentan que él, había veces que tocaban la puerta. Hubo una vez que tocaron la puerta, iban a almorzar todos, y el maestro andaba vestido con una camisa muy elegante. Y entonces tocaron la puerta y el maestro Samael fue a ver la puerta, a abrir. Y cuando venía sin camisa. Y le preguntan, ¿y qué pasó? Pasó un señor ahí pidiendo algo de comer y como yo no tenía que darle, le di mi camisa para que la vendiera. Imagínense qué desapego. Él no se puso a detenerse, miren, esta camisa no la regalo porque me la obsequió fulano o fulana para el Día del Padre o no sé. Él se la quitó y se la regaló. Cuentan que el maestro muchas veces le regalaban plumas fuentes. En aquella época eran muy populares las plumas fuentes, algunas muy de lujo. Y cuando acordaba le decía, bueno, ¿y no le regalamos una pluma fuente, maestro? No, yo la regalé a alguien que tenía necesidad. Pero maestro, mire, esa pluma fuente era carísima. Por eso la regalé para que le sirviera para comer. Imagínense qué capacidad de desapegarnos. Entonces, la psicología del despertar de la conciencia es un camino de transformación personal que nos lleva a liberarnos de la ignorancia, el sufrimiento, para llegar a un estado superior de conciencia. Es un camino complejo y desafiante, pero también es un camino de amor, sabiduría y libertad. A través del autoconocimiento, la autoobservación y la eliminación de los defectos, podemos despertar nuestra conciencia y alcanzar la iluminación. Y todo esto nos ayuda también a aprender a meditar para la eliminación de nuestros defectos. Bueno, esta información pues la hemos obtenido de la Gran Rebelión, Psicología Revolucionaria y Educación Fundamental, que son parte de las reflexiones que les hemos transmitido y que esperamos sea para el beneficio de todos. No sé si tienen alguna pregunta, por favor.